Comenzamos el tema 2, herencia y reproducción. Nos habla Jesús Quillo Poveda, que es el profesor del Colegio Nuestra Señora del Rosario de la asignatura del área de Biología y Geología. El tema 2 tiene por título Reproducción y herencia, y el primer punto se titula Caracteres hereditarios y adquiridos. Todas las personas presentamos unas características comunes que nos definen como seres humanos. Sin embargo, no hay dos seres humanos exactamente iguales. Las diferencias que se observan entre las distintas personas, por ejemplo, en los rasgos de la cara u otros caracteres como el grupo sanguíneo o el color de la piel o el tipo de cabello, son consecuencia directa de la herencia. Otros caracteres, a pesar de ser hereditarios, pueden estar influidos por el ambiente. Así, la altura de un individuo está determinado por la herencia, pero puede variar dependiendo de la alimentación recibida durante su infancia. Algunos caracteres que exhibimos, como las cicatrices, los adquirimos a lo largo de nuestra vida. No obstante, gran parte de los caracteres que observamos en los individuos son hereditarios. Es decir, se transmiten de generación en generación mediante el proceso de reproducción. Estos caracteres van a ir apareciendo durante el desarrollo y el crecimiento de un individuo y se manifiestan a lo largo de su vida. Los caracteres que son el resultado exclusivamente de la acción del ambiente no se transmiten a los hijos y se denominan caracteres adquiridos. A veces es difícil determinar si la variación de un carácter es hereditaria o tiene un origen ambiental. Muchos de los caracteres heredados se manifiestan de una manera diferente según las condiciones ambientales. Sin embargo, las variaciones en los caracteres provocadas por el ambiente se caracterizan por no ser heredables, es decir, por no transmitirse a la descendencia. Para que la variación de un carácter sea heredable, ha de afectar al material hereditario, es decir, a la información que los padres transmiten a los hijos. Imagine coming into the world with a person so like yourself that for a time you don't understand mirrors. As a child, when I looked in the mirror, I'd say, "That's my sister." And my mother would say, "No, that's your reflection." It's hardly surprising, because you both come from the same egg. You have precisely the same genes. And you're literally clones, better known as identical twins. And yet, it's not uncommon for a twin like Anna Marie to get diagnosed with cancer, while the other, like Clotilde, doesn't. But how can two people so alike be so unalike? Well, these mice may hold a clue. Their DNA is as identical as Anna Marie and Clotilde's, despite the differences in their color and size. The human who studies them is Duke University's Randy Girdle. So Randy, I see here you have skinny mice and fat mice. What have you done in this lab? Well, these animals are actually genetically identical. The fat ones and the skinny ones? That's correct. This gets even more mysterious when you realize that these identical mice both have a particular gene called agouti. But in the yellow mouse, it stays on all the time, causing obesity. So what accounts for the thin mouse? A tiny chemical tag of carbon and hydrogen, called a methyl group, has affixed to the agouti gene, shutting it down. Living creatures possess millions of tags like these. Some, like methyl groups, attach to genes directly, inhibiting their function. Other types grab the proteins, called histones, around which genes coil, and tighten or loosen them to control gene expression. Distinct methylation and histone patterns exist in every cell, constituting a sort of second genome, the epigenome. Epigenetics literally translates into just meaning above the genome.
So if you would think, for example, of the genome as being like a computer, the hardware of a computer, the epigenome would be like the software that tells the computer when to work, and how much. In fact, it's the epigenome that tells our cells what sort of cells they should be. Skin, hair, heart. You see, all these cells have the same genes, but their epigenomes silence the unneeded ones to make cells different from one another. Epigenetic instructions pass on as cells divide, but they're not necessarily permanent. Researchers think they can change. And that brings us to the reason why we're showing you twins. In 2005, they participated in a groundbreaking study in Madrid. Its aim? To show just how identical epigenetically they are or aren't. Our genes are just part of the story. Something has to regulate these genes. And part of the explanation is epigenetics. Esteller wanted to see if the twins' epigenomes might account for their differences. To find out, he and his team collected cells from 40 pairs of identical twins, aged 3 to 74. Then began the laborious process of dissolving the cells until all that was left were wispy strands of DNA, the master molecule that contains our genes. Next, researchers amplified fragments of the DNA until the genes themselves became detectable. Those that had been turned off epigenetically appear as dark pink bands on the gel. Now, the genes from a pair of twins are cut out and overlapped. The results are far from subtle, especially when you compare the epigenomes of two sets of twins that differ in age. Here on the left is the overlapped DNA of 6-year-old Javier and Carlos. The yellow indicates where their gene expression is identical. On the right is the DNA of 66-year-old Anna Marie and Clotilde. In contrast to the younger twins, hardly any yellow shines through. Their epigenomes have changed dramatically. The study suggests that as twins age, epigenetic differences accumulate, especially when their lifestyles differ. One of the main findings of our research is that epigenomes can change in function of what we eat, of what we smoke, of what we drink. And this is one of the key differences between epigenetics and genetics. Empezamos el punto 2, los cromosomas, soporte de la información genética. Podemos establecer una similitud entre un cromosoma y un collar de perlas como el que veis en la imagen. Los cromosomas, ya sabéis, que están compuestos por moléculas de ADN unidas a proteínas, histónicas y no histónicas, y que se encuentran en un estado de máxima condensación. Las moléculas de ADN están compuestas por unas subunidades más pequeñas que se denominan nucleótidos, de la misma manera que el collar está formado por todas esas cuentas que podemos ver ahí. Pues cada cierto número de cuentas constituiría un gen, es decir, un gen sería un determinado segmento o trozo de ADN. Una definición un poquito más exacta de un gen la podemos dar a continuación. Un gen es un fragmento de ADN que lleva la información necesaria para un carácter hereditario. El conjunto de genes que determina todos los caracteres hereditarios de una especie recibe el nombre de genoma. Es decir, el conjunto de genes que lleva todos los caracteres de la especie humana, pues sería el genoma humano. Por lo tanto, los cromosomas los podemos comparar a un pen, a un lápiz de memoria. Los cromosomas son el soporte físico de la información. Los datos o archivos se podrían comparar, por lo tanto, con los genes. El ADN de los cromosomas es
el soporte físico de los genes. Se calcula que aproximadamente en la especie humana hay unos 100.000 genes. Bien, pues ahí vemos una imagen que es un ovillo de lana. Los cromosomas podríamos establecer una similitud entre un cromosoma y un ovillo de lana también. Cuando la célula se va a dividir en mitosis, que lo veremos en el siguiente punto, pues la cromatina se condensa formando los cromosomas. ¿Esto por qué se realiza? Pues en el fondo se realiza porque es mucho más manejable un ovillo de lana que la misma cantidad de lana pero suelta, en hilos totalmente sueltos. Y por eso en la célula la cromatina comienza a condensarse hasta formar ese ovillo, es decir, hasta formar el cromosoma. Como podéis ver en la siguiente imagen, cuando la célula se va a dividir, pues la cromatina empieza a condensarse y forma una estructura a modo de bastoncillo, lo vais a ver a continuación, a modo de bastoncillo, que sería una cromátida. Como el material genético se ha duplicado en la fase S del ciclo celular, lo recuerdo del tema anterior, pues podemos observar dos cromátidas. Es decir, aquí tendríamos una cromátida y al lado, unido por el centrómero, que estaría aquí, su cromátida hermana, que sería una copia exacta realizada en la anterior fase S, como hemos comentado. Bien, ahí tenemos lo que sería una estructura de un cromosoma que nosotros llamaremos cromosoma doble, cuando está constituido por dos cromátidas. En casi todas las células los cromosomas los podemos ver como hemos visto esta imagen. Y también los podemos agrupar por parejas. Los dos cromosomas de una pareja pues van a recibir el nombre de homólogos. Esos cromosomas, como veis ahí, tienen la misma forma, también tienen el mismo tamaño y van a tener también la misma secuencia de genes. Es decir, si en un cromosoma homólogo, si por ejemplo aquí tenemos la secuencia de gen responsable del color de ojos, pues en el otro cromosoma homólogo, en el mismo sitio, estaría también ese gen responsable del color de ojos. Esto no quiere decir que la información sea la misma, ya que en este caso puede ser que la información pues nos diga que el color de ojos pues sea claro y aquí que el color de ojos sea oscuro. Pero sí que va a tener en el mismo sitio del cromosoma la misma secuencia de genes, en este caso gen responsable del color de ojos, como podríamos también hablar de gen responsable del tipo de pelo o así, ¿de acuerdo? Los cromosomas homólogos, por lo tanto, se caracterizan porque van a tener la misma forma, el mismo tamaño, cuando se tratan con distintos colorantes también van a tener un patrón de bandas exactamente igual. Distinguimos, por ejemplo, las bandas Q o las bandas G o las bandas R, ¿de acuerdo? Que son simplemente el bandeado que se forma en un cromosoma cuando se trata con un colorante. El número de parejas de homólogos es siempre el mismo en todas las células de una misma especie. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 23 parejas de cromosomas homólogos. En total tendríamos 46 cromosomas. La mosca del vinagre, que ha aparecido anteriormente, pues tiene en total 8 cromosomas, es decir, 4 parejas de homólogos. Es posible ordenar los cromosomas por pareja, ya que, como hemos dicho antes, los homólogos tienen exactamente la misma forma, el mismo tamaño, además de, como hemos hablado antes, el mismo bandeado. En cuanto a la forma, pues podemos distinguirlos, por ejemplo, según la posición del centrómero. Así,
Podemos hablar de un cromosoma metacéntrico cuando el centrómero está justo en la mitad del cromosoma, o submetacéntrico cuando está ligeramente desplazado, o acrocéntrico cuando está casi terminal el centrómero. Hay otras maneras de clasificar los cromosomas a partir de la posición del centrómero, pero bueno, esa sería una válida. El conjunto de características de los cromosomas de las células de una especie constituye lo que se denomina cariotipo, y cuando estos se ordenan en un gráfico, pues obtenemos el cariograma. En el cariotipo humano hemos dicho que hay 23 parejas de homólogos, es decir, suele expresarse como 2n igual a 46. 2n, cuando aparece 2n, te está diciendo ya que ese organismo es diploide, ya que la información la tiene repetida en cada uno de los cromosomas homólogos. Cuando aparece solamente n, es que ese organismo es haploide. A continuación podemos ver el cariotipo de un ser humano. Concretamente se refiere al cariotipo de una hembra porque el último par cromosómico, que lo podéis ver aquí, el par número 23, que lo teníamos desplazado aquí, está formado por dos cromosomas idénticos, que se denominan XX. En el caso del hombre, esos dos cromosomas no serían idénticos y uno sería mucho más pequeño y lo denominamos como cromosoma Y. El hombre tendría un cromosoma X y un cromosoma Y. Pues continuamos. Pues bien, nosotros heredamos la mitad de los cromosomas a partir de nuestra madre biológica y la mitad de los otros cromosomas a partir de nuestro padre biológico. De tal manera que las células o gametos masculinos y femeninos son haploides. Eso lo expresamos con la letra N. ¿Veis aquí? La letra N quiere decir que estas dos células son haploides, es decir, que el espermatozoide llevará 23 cromosomas y el óvulo los otros 23 cromosomas. Cuando se junten, formando la célula cigoto, formarán una célula diploide, en el que estarán los 23 cromosomas paternos y los 23 cromosomas maternos, es decir, como digo siempre en clase, el cromosoma número 1 de papá y el cromosoma número 1 de mamá. Esos cromosomas, la unión de esas dos células, forman una célula huevo cigoto con 46 cromosomas, 23 parejas. Pues bien, a los primeros 22 cromosomas se les denomina autosomas. El cromosoma o el par 23 se conoce como cromosoma sexual, ya que son los que van a determinar el sexo del individuo. Si tiene dos cromosomas X, como hemos visto en el cariotipo de antes, sería una hembra, y si contiene el cromosoma X y el cromosoma Y, sería un macho. ¿De acuerdo? Los autosomas pues serían los cromosomas responsables o que llevarían los genes responsables de la formación del individuo, y llevarían también los genes responsables del funcionamiento de ese organismo biológico. Los cromosomas, por tanto, sexuales, el último par, el par 23, como hemos dicho, llevan la información del sexo de ese individuo. ¿De acuerdo? Y con esto terminaríamos el punto 2. Punto 3. La transmisión de los cromosomas. Mitosis. La mitosis es el proceso de división del núcleo. Cuando una célula se va a dividir, lo primero que hace es duplicar su material genético en la fase S, y cuando entra en división, lo primero que hace es dividir su núcleo. Este proceso es muy importante, ya que la división debe ser equitativa. La célula se tiene que asegurar que a cada célula hija vaya exactamente la misma información genética. La podemos diferenciar en distintas fases, independientemente que el proceso de división del núcleo es un proceso continuo. Hablamos de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase ocurren muchos acontecimientos. Es la fase más larga de duración en tiempo, y por ello vamos a diferenciar la profase temprana.
en la cual la cromatina empieza poco a poco a condensarse, ya que de esta forma el material genético va a ser mucho más manejable, formando un cromosoma doble, ya que con anterioridad se ha duplicado el ADN en la fase S, de tal manera que una cromátida hermana es el original y la otra es la copia. Se empieza a formar una estructura denominada uso mitótico o acromático, ya que no se tiñe con facilidad. Los orgánulos fundamentales para la formación de esta estructura son los centriolos, que en la fase G2 se han duplicado y en este paso se van a ir desplazando hacia los polos de la célula, cada par a un polo, originando a su vez unas estructuras tubulares de origen proteico, los microtúbulos. La profase tardía comienza cuando la membrana nuclear empieza a desintegrarse en pequeñas vesículas hasta finalmente desaparecer, permitiendo a los microtúbulos entrar en la zona del núcleo. En este punto podemos distinguir tres tipos de microtúbulos. Los microtúbulos cinetocóricos, que son aquellos que se unen a los cromosomas gracias a una estructura de origen proteico, los cinetocoros, que se encuentran en el centrómero de los cromosomas. Los microtúbulos astrales, que son aquellos que se dirigen hacia el extremo opuesto del uso, y los microtúbulos polares, que se dirigen hacia la zona del uso, pero que no se van a unir a cromosoma alguno. A continuación comienza la metafase. En ella se alcanza la máxima condensación cromosómica. Es por tanto cuando mejor vamos a poder observar los cromosomas al microscopio. En esta fase los cromosomas se van a alinear en el ecuador de la célula formando la placa metafásica. A continuación comienza la anafase. Es la fase más corta de la mitosis. Ocurre muy rápidamente y en ella las cromátidas se separan ya que los microtúbulos cinetocóricos tiran hacia ambos lados, acortando su longitud en todo este proceso. Los microtúbulos polares se van a ir alargando. Estamos consiguiendo que los cromosomas, ahora simples, se vayan dirigiendo a cada polo de la célula, obteniendo un reparto exacto del material genético. En esta fase podemos distinguir una pequeña actividad de biosíntesis de ADN, que corresponde a una pequeñísima cantidad de ADN que no se duplicó en la fase S y que es el responsable de mantener unidas las cromátidas hermanas por el centrómero. Por último, la telofase comienza cuando los cromosomas simples se encuentran cada uno en cada polo de la célula. Los microtúbulos cinetocóricos han desaparecido y los microtúbulos polares se alargan todavía más. Los cromosomas se van descondensando, apareciendo de nuevo el nucleolo. La membrana nuclear comienza a formarse. Por un instante tenemos una célula con dos núcleos iguales. A continuación, la célula se tiene que dividir físicamente en un proceso que denominamos citocinesis, en el cual la célula divide su citoplasma dando lugar a dos células. En las células animales se lleva a cabo por estrangulamiento y comienza al final de la anafase. El reparto del citoplasma no es equitativo. Si una célula se lleva más mitocondrias o ribosomas que la otra, no pasa nada, ya sintetizarán más. En las células vegetales se va formando una pared celular primaria, denominada fragmoplasto, hasta dividirla por completo. Obtendremos al final dos células hijas idénticas a la célula original, dos clones. Es decir, en la especie humana, a partir de una célula con 46 cromosomas dobles, diploide, obtendríamos dos células con 46 cromosomas simples, también diploides. La mitosis es un proceso de división nuclear mediante el cual las copias replicadas del ADN de una célula se organizan en cromosomas. Las copias idénticas del ADN se dividen en dos células hijas exactamente iguales. En una fase temprana de la mitosis, durante la profase, la membrana nuclear y los nucleolos se empiezan a desintegrar. Mientras la profase continúa,
el ADN se condensa para formar cromosomas, mientras el uso mitótico, constituido por proteínas llamadas microtúbulos, se empieza a formar y se une a los centrómeros de cada cromosoma. Durante la metafase, los cromosomas son desplazados a la placa central de la célula por los microtúbulos del uso. En la anafase, los microtúbulos acoplados a los centrómeros de cada cromosoma se acortan, atrayendo las cromátidas de cada cromosoma a extremos opuestos de la célula, mientras los microtúbulos que no se acoplaron se alargan, estirando la célula. Durante la telofase, las cromátidas, ahora llamadas cromosomas, alcanzan los polos de la célula, mientras los microtúbulos libres siguen alargándose. Las membranas nucleares empiezan a reconstituirse, mientras que los nucleolos reaparecen y los cromosomas se relajan a medida que se desenrolla el ADN. A la telofase le sigue la citosinesis o división del citoplasma. En las células animales se forma un surco de división en el centro de cada uno de los lados de la célula, que va atravesándola hasta que la célula original se divide en dos células hijas. En las células vegetales, la citosinesis es distinta debido a la presencia de una pared celular rígida. Cell division is required for an organism to grow, mature, and maintain tissues. During the mitotic phase, a cell will undergo mitosis to form two new nuclei, and then divide to form two new individual cells during cytokinesis. Mitosis is the process of dividing the duplicated DNA of a cell into two new nuclei. Mitosis is split into distinct stages. The first stage is prophase. The DNA condenses, organizes, and the classic chromosome structure appears. Next comes prometaphase, where microtubules attach to the chromosomes. This step is followed by metaphase, where the chromosomes align. Metaphase is followed by anaphase, where the chromosomes separate. Finally, during telophase, nuclear membranes reappear around the two sets of chromosomes. Mitosis is now complete. After mitosis, two new cells are formed by a process called cytokinesis. Mitosis is only one part of what is called the cell cycle. For many eukaryotic cells, a cell is duplicated every 24 hours. Most of the life of a cell is spent in interphase. Interphase consists of three stages called G1, S, and G2. G1, or GAP1, is the first growth stage of interphase. In G1, the cell grows to nearly its full size and performs many of its specific biochemical functions that aid the organism. Next is the S, or synthesis phase. This is an important stage because it is during the S phase that DNA in the nucleus is replicated. The cell next enters another growth stage called G2, or GAP2. It is during G2 that the cell finishes growing. Once the cell has duplicated DNA in the nucleus and two centrosomes have appeared in the cytoplasm, mitosis can begin. For a typical eukaryotic cell, this will last about 80 minutes. During the first stage of mitosis, called prophase, we first see the classic chromosome structure. This occurs through a condensation process. At the same time, protein strands called microtubules appear from the centrosomes in animals. Finally, a structure found within the nucleus, the nucleolus, disappears. Next, prometaphase begins when the nuclear membrane is broken down. At the same time, microtubule strands, or spindle fibers, are growing from the centrosomes. These strands attach to a protein structure called the kinetochore. One kinetochore is attached to the centromere of each sister chromatid. Next comes metaphase. During this stage, the sister chromatids align along the center of the cell so that both chromatids face toward opposite poles of the cell. Now the sister chromatids are ready to be separated.
This occurs during anaphase through a shortening of the microtubules attached to the kinetochores. Additionally, the poles of the cell move farther apart, causing increased separation of sister chromatids. At the end of anaphase, the sister chromatids have moved to the two ends of the cell. Telophase is the final stage of mitosis. It is here the components of the new cells begin to appear. At this point, the spindle fibers are broken up. A new nuclear membrane surrounds the chromosomes at the end of each cell, and the chromosomes uncoil and return to an uncondensed state. Mitosis is now complete. The formation of two cells is all that remains. Following mitosis, the cell undergoes a process called cytokinesis. First, the cell is compressed by a contractile ring that divides the cell in nearly equal halves. By now, the organelles in the cell have been replicated and are now divided between the two halves of the cell. This includes mitochondria, Golgi bodies, and the rough ER. Plant cells also have chloroplasts. Once split, the two new cells are now fully in the G1 stage of interphase and ready again to begin their growth. Let's watch the process one more time. Mitosis begins with prophase. Notice the DNA condensing into chromosomes during this stage. Microtubules appear during prometaphase, and the nuclear membrane breaks down. Metaphase occurs when the chromosomes are aligned at the center of the cell. During anaphase, the chromosomes are moving apart. The telophase stage is marked by the appearance of new nuclear membranes. This is the end of mitosis. Finally, the splitting of the cell occurs during cytokinesis. The two new cells are now ready to grow and perform their specialized functions. Vamos a comenzar el punto 4, la formación de células reproductoras, meiosis. La meiosis es un proceso en el que los animales y plantas multicelulares van a poder, a partir de células germinales, que al igual que las restantes células somáticas serían diploides, pues van a poder formar gametos haploides, reduciendo con ello el número de cromosomas a la mitad. Es por tanto un proceso clave en todos estos animales y plantas de reproducción sexual. El proceso de meiosis además también va a conseguir que no se produzca ningún gameto igual a otro y por lo tanto que ningún ser vivo sea igual a otro. Es responsable de que, por ejemplo, en los seres humanos, pues cada uno de nosotros seamos únicos e irrepetibles. Como veremos también en el tema de la evolución, es clave en el proceso evolutivo de una especie. A diferencia de la mitosis, la meiosis resulta en la división, por tanto, de una célula diploide en células haploides. La reducción en el número de cromosomas se va a originar en dos procesos de división nuclear y celular. A cada uno de esos procesos le vamos a llamar meiosis 1 y meiosis 2. Es decir, aquí vamos a ver dos divisiones consecutivas de las células y a la primera se le denomina meiosis 1 y a la segunda división meiosis 2. Entre ambas divisiones no va a haber una duplicación del material genético, es decir, no va a haber una duplicación del ADN en la fase S. Al igual que la mitosis, la meiosis 1 inicia después de que la fase S se haya terminado y por lo tanto el material genético se haya duplicado. Partimos, como en la mitosis, de cromosomas que están formados por dos cromátidas hermanas idénticas. Las fases de cada división celular van a coincidir en nombre con la de la mitosis, pero al haber dos divisiones, pues vamos a hablar de profase 1, metafase 1, anafase 1
en la primera división y de profase 2, metafase 2 y así en la segunda división. La profase 1 es la etapa más importante de la meiosis, donde van a ocurrir unos acontecimientos de gran importancia. Ocupa por todo ello más del 90% del tiempo total de una meiosis, y la vamos a estudiar con detalle, y para ello vamos a distinguir varias etapas. La primera se denomina leptoteno. En leptoteno los cromosomas comienzan a condensarse, pero ni mucho menos se encuentran en un grado de máxima condensación. Ahí tenéis una imagen del leptoteno en el que los cromosomas, como veis ahí, pues no están totalmente condensados. Por sus extremos se van a unir a la membrana nuclear, que es la que les rodea, y veis cómo está unido por sus extremos, gracias a una estructura de origen proteico que se denominan placas de unión. En el exterior del núcleo, y de forma similar a como ocurría en la mitosis, pues los centriolos comienzan a dirigirse hacia ambos polos de la célula para formar el uso acromático. Esta sería una imagen real de una célula en leptoteno. La siguiente etapa sería cigoteno. Aquí vamos a poder observar una mayor condensación cromosómica y se inicia la unión de los cromosomas homólogos, comenzando lo que vamos a denominar sinapsis. La sinapsis consiste en el apareamiento íntimo de cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, formándose lo que se denomina complejo sinaptonémico, que va a ser el responsable de que los cromosomas homólogos estén estrechamente unidos. Como veis en la imagen, ahí tenéis dos pares de cromosomas homólogos, y cómo a partir de esas cromátidas no hermanas pues se encuentran muy unidos, gracias, como he comentado antes, al complejo sinaptonémico. A partir de este momento, a la pareja de cromosomas homólogos lo vamos a denominar bivalentes, ¿de acuerdo? Es decir, un bivalente serían dos cromosomas homólogos unidos. A continuación vemos una imagen real de cigoteno, de una célula en cigoteno. La siguiente etapa sería el paquiteno. En ella se va a llevar a cabo la recombinación, es decir, se va a realizar un intercambio físico entre las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Dicho de otra manera, se van a intercambiar genes entre ambos cromosomas. Como veis en la imagen, ahí tenemos dos cromosomas homólogos unidos por las cromátidas no hermanas, y veis cómo en esta etapa, después de la flecha, se ha intercambiado material genético entre esta cromátida y la cromátida no hermana de su cromosoma homólogo. A este proceso se le denomina recombinación o entrecruzamiento, y se produce en los nódulos de recombinación. La recombinación es clave para entender la enorme diversidad de seres vivos existentes en la Tierra, ya que va a asegurar que no se produzcan dos gametos iguales, ya que el número de recombinaciones y el lugar donde se produce es aleatorio en cada uno de los cromosomas de una especie, y va a ser muy complicado, prácticamente imposible, que en todos los cromosomas de la especie, en todas las parejas de cromosomas homólogos, se dé el mismo número de recombinaciones y en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver una célula en paquiteno, la imagen real de una célula en paquiteno. La siguiente etapa sería el diploteno. En el diploteno, pues el complejo sinaptonémico desaparece, con lo cual los cromosomas homólogos que se mantenían unidos gracias a ese complejo pues se separan prácticamente en casi toda su longitud, pero van a permanecer unidos en los puntos donde ha habido recombinación. A esos puntos se les denomina quiasmas. Lo vais a ver perfectamente aquí, como hay una separación clara, la línea verde en ese bivalente, los cromosomas homólogos están
separados y se ve con bastante claridad, y solamente se encuentran unidos en las zonas donde ha habido recombinación. Ahí tenéis una imagen real y una imagen realizada a partir de esa imagen real, en la que se ven claramente los quiasmas, los puntos donde las cromátidas no hermanas han recombinado. En este estado, cada par de cromosomas está formado por 4 cromátidas con sus quiasmas completamente visibles. Y ahí tenéis una imagen real de diploteno, y pasaríamos a la última etapa, que se denomina diacinesia. Es una etapa de transición a la metafase 1, en el cual los cromosomas se encuentran condensados al máximo, se van a ver perfectamente, con mucha claridad, y también se van a ver perfectamente los quiasmas. El nucleolo desaparece y la membrana nuclear se desintegra, dejando paso, de forma similar a como ocurría en mitosis, a los microtúbulos del uso acromático, que se van a unir a los centrómeros de los cromosomas. Como veis ahí en la imagen real, pues los cromosomas son claramente visibles, y los quiasmas que mantienen unidos a los cromosomas homólogos también. Y con esto acabaría la profase 1, y vamos a ver de una forma mucho más rápida pues las restantes etapas de la meiosis. La siguiente etapa es metafase 1. Bueno, en la metafase 1, como en toda metafase, lo que vamos a ver son cromosomas alineados en la placa ecuatorial de la célula. Ahí tenéis la imagen de cromosomas alineados en la placa ecuatorial de la célula, gracias a los microtúbulos cinetocóricos, pero a diferencia de la mitosis, aquí se van a alinear los bivalentes, es decir, se van a alinear las parejas de cromosomas homólogos, que siguen unidos mediante los quiasmas. Las distintas combinaciones de los pares de cromosomas homólogos en el ecuador de la célula se denomina permutación cromosómica. Es decir, que en este caso, en esta imagen, veis un cromosoma homólogo, el rojo a la izquierda y el negro a la derecha, pero se podían haber dispuesto de manera contraria, el rojo a la derecha y el negro a la izquierda. Eso es lo que se denomina permutación cromosómica. Y esta permutación va a contribuir a generar nuevas combinaciones cromosómicas. Es decir, tenemos cada cromosoma con 2 cromátidas, de cada par homólogo se va a orientar al azar hacia alguno de los polos de la célula. Por ejemplo, en el caso del hombre, el número de combinaciones diferentes que se pueden llevar a cabo con las 23 parejas de bivalentes es ni más ni menos de 8.388.608 combinaciones distintas. Esto es, por tanto, una fuente de variabilidad genética tremenda, que junto con la recombinación harían prácticamente imposible la producción de 2 gametos iguales. A continuación entrarían en anafase 1, en el que, de manera similar a la mitosis, pues los cromosomas serían arrastrados a los polos opuestos. Hay una diferencia clara con la anafase mitótica, y es que en este caso se van a separar cromosomas completos. Los quiasmas, por tanto, desaparecen y los cromosomas homólogos completos se van a dirigir cada uno hacia un polo de la célula, que rápidamente entraría en telofase, en la cual el nucleolo se volvería a formar, la membrana nuclear también se vuelve a formar, la célula se va estrangulando, en el caso de las células animales, aproximadamente por el centro, y la célula terminaría por dividirse. ¿De acuerdo? Los cromosomas se descondensarían un poquito y la célula se terminaría por dividir físicamente. Quiero incidir en que en el momento en el que se dividan estas 2 células ya son células haploides, ya que, como veis ahí en el puntero, si este cromosoma es el cromosoma número 1, el otro homólogo estaría en otra célula distinta, y por lo tanto ya estaríamos hablando, después de la primera división meiótica, de células haploides, que rápidamente, y sin que haya, como comenté al principio,
una duplicación del material genético, volvería a entrar en otro ciclo de división, en la meiosis 2. Concretamente, aquí vemos una profase 2 que sería muy similar a la metafase. De nuevo los centriolos se irían hacia los polos de las células, se crearía el uso cromático, al final la membrana nuclear desaparecería, después pasaríamos a metafase 2, en la que los cromosomas pues se dispondrían en el ecuador de las células. Insisto en que en este caso las cromátidas que forman estos cromosomas ya no son idénticas porque ha habido recombinación en la profase 1 de la meiosis, y después entraríamos en la anafase, donde estas cromátidas, que serían distintas, pues se irían cada uno a un extremo opuesto de la célula. Ya podríamos hablar, por lo tanto, aquí de cromosomas simples. Por último, en telofase 2, pues la célula pues se dividiría físicamente, empezaría a dividirse físicamente por la mitad, los cromosomas se irían descondensando, el uso cromático se iría desapareciendo, la membrana nuclear formándose y el nucleolo también se aparecería de nuevo. ¿De acuerdo? Con esto terminaríamos la meiosis, incidiendo en que la meiosis, por lo tanto, daría lugar a 4 células genéticamente diferentes entre sí y diferentes, por supuesto, a las células de las que provienen, y se pasaría de una célula diploide a obtener 4 células haploides. Aunque la mitosis y la meiosis tienen mucho en común, la meiosis tiene 3 características únicas: la sinapsis, la recombinación homóloga y la división reductiva. Tras la replicación cromosómica, los cromosomas homólogos se aparean a lo largo de toda su longitud. El proceso de formación de estos complejos de homólogos se llama, como hemos visto, sinapsis. La segunda característica única de la meiosis es que el intercambio genético ocurre entre las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, mientras están físicamente unidos. El proceso de intercambio que se produce entre los cromosomas apareados se denomina recombinación o entrecruzamiento. La tercera característica singular de la meiosis es la división reductiva. Al finalizar la meiosis, cada célula contiene solo la mitad del complemento original de cromosomas. Debido a la recombinación que ocurre durante la primera división, las cromátidas hermanas en la meiosis 2 no siempre son idénticas. La omisión de una duplicación cromosómica antes de la meiosis 2 produce gametos haploides. A continuación vamos a explicar las fases de la meiosis de una manera más sencilla. En la profase 1, el ADN se enrolla de forma muy cerrada y los cromosomas, de manera individual, se pueden ver bajo el microscopio óptico. Los cromosomas homólogos se asocian estrechamente en la sinapsis e intercambian segmentos mediante el proceso de recombinación o entrecruzamiento. Hacia la metafase 1, la membrana nuclear ha desaparecido y los microtúbulos forman un huso. Las fibras del huso se acoplan solo a un lado de cada centrómero y los dos cromosomas homólogos se acoplan a microtúbulos que se orientan desde polos opuestos. Cada par de homólogos se alinea a continuación en la placa metafásica. Tanto el homólogo paterno como el materno puede orientarse hacia un polo determinado. En la anafase 1, los microtúbulos de la fibra del huso se acortan y tiran de los cromosomas hacia los polos, llevándose con ellos las cromátidas hermanas. Cada polo acaba por tener un juego completo de haploides consistente en un miembro del par homólogo. Durante la telofase 1, la membrana nuclear se recompone alrededor de los dos núcleos hijos. Cada núcleo hijo contiene 2 cromátidas hermanas para cada cromosoma, acoplado a un centrómero común. Debido al proceso de recombinación o entrecruzamiento, las 2 cromátidas hermanas no son idénticas. Durante la profase 2, la envoltura nuclear se descompone y se forma un nuevo huso. En la metafase 2, las fibras del huso se unen a ambos lados de los centrómeros. Durante la anafase 2, las fibras del huso se contraen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia polos opuestos.
Durante la telofase 2 se recomponen las envolturas nucleares alrededor de los juegos de cromosomas hijos. Many organisms pass their genes to their offspring through sexual reproduction. This begins when two gametes unite to form an embryo that is genetically unique from the parent organisms. The embryo then grows into an adult who in turn passes their genetic information on to their own offspring. Gametes are formed through a process called meiosis. The cells that undergo meiosis to produce the gametes are called germline cells. In diploid organisms, germline cells have two copies of each chromosome. Germline cells undergo meiosis to produce haploid gametes which only have one copy of each chromosome. These haploid gametes fuse to form a diploid embryo that grows into the adult. Meiosis is just one step in the life cycle of a germline cell. Similar to mitosis, the cells also pass through the interphase, G1, S, and G2 stages before they enter meiosis. The DNA inside a germline cell is duplicated before meiosis begins during the S phase. The duplicated germline chromosomes are called sister chromatids. These chromatids remain attached to each other until the second cell division event in meiosis. There are two cell division events during meiosis. The first division, meiosis I, results in two unique daughter cells that have half the amount of DNA as the parent germline cell. The second division, meiosis II, results in 4 unique haploid cells that only have one copy of each chromosome. These haploid cells are the gametes that could go on to produce an offspring through sexual reproduction. Let's look more closely at each of the division events. Meiosis begins with prophase I. In this stage, the DNA condenses to form chromosomes. Here we see the duplicated sister chromatids joined together at the centromere. They stay fused at the centromere throughout meiosis I. Next, each pair of homologous chromosomes undergoes synapsis to form a complex involving 2 pairs of sister chromatids. Chromosomal material is exchanged between the 2 pairs of sister chromatids. This event is called recombination, or more commonly, crossing over. After crossing over, the sister chromatids for each chromosome are no longer identical to one another. This is one of the reasons why no 2 siblings, aside from twins, are genetically identical. There are several more key steps in prophase I. The nuclear membrane begins to break down. Then, the 2 centrosomes migrate to opposite ends of the cell and microtubules appear. The microtubules then attach to the chromosomes. The next phase of meiosis I is called metaphase I. Here, the synapsed chromosomes align at the equator of the cell. The chromosomes align randomly, which results in different combinations each time meiosis occurs. The next phase is anaphase I. During this phase, homologous chromosomes separate and migrate to the 2 poles of the cell. Importantly, the sister chromatids remain attached at their centromeres. The final steps of meiosis I are telophase I and cytokinesis. Here the cell divides into 2 daughter cells. Each of these 2 cells now undergo meiosis II. Meiosis II is similar to mitosis. The first stage of meiosis II is prophase II. Again, chromosomes condense, the nuclear envelope breaks down, and the spindle apparatus forms. The major difference between prophase II and prophase I is the fact that the daughter cells have only one copy of each homologous chromosome. So in prophase II, there is no synapsis of homologous chromosomes or crossing over. In metaphase II, the chromosomes align at the equator of the cell. Again, the alignment is random. Since the sister chromatids are no longer identical, there will be many different possible ways for these chromosomes to align. In anaphase II, the sister chromatids are pulled apart as the microtubules shorten. Also, the ends of the cell are pushed farther apart as microtubules elongate. In telophase II, the nuclear membrane reforms and the cytoplasm is divided into the 2 haploid daughter cells.
This division is called cytokinesis. Since meiosis II began with 2 cells, and each of those cells were split into 2 cells, we now have 4 unique haploid cells at the end of meiosis. These cells are gametes. 2 gametes, one from a father and one from a mother, may fuse to produce a diploid embryo. The resulting embryo then grows through many cycles of mitosis. A continuación vamos a ver las principales diferencias entre la mitosis y la meiosis. La mitosis va a ocurrir en células somáticas, mientras que la meiosis la van a sufrir células del ciclo sexual. En la mitosis se va a llevar a cabo una sola división celular, produciéndose 2 células hijas, mientras que la meiosis va a tener lugar 2 divisiones celulares y produciéndose 4 células hijas. En la mitosis el número de cromosomas por núcleo va a permanecer constante, mientras que en la meiosis el número de cromosomas por núcleo se va a reducir a la mitad. En la mitosis no hay apareamiento cromosómico ni entrecruzamiento, es decir, no se da recombinación, mientras que en la meiosis sí se va a dar apareamiento cromosómico en la profase 1, llevándose a cabo el proceso de recombinación o entrecruzamiento. En la mitosis los centrómeros se dividen en la anafase, mientras que en la meiosis los centrómeros no se van a dividir en la anafase 1, sí lo van a hacer en la anafase 2. En la mitosis el genotipo de las células hijas es igual e idéntico al de la célula de la que provienen, mientras que en la meiosis el genotipo de las células hijas es distinta entre sí y diferente a la célula de la que proviene. Y por último, en la mitosis las células que sufren mitosis puede ser tanto haploide como diploide, mientras que la célula que sufre meiosis solamente puede ser diploide. Vamos a ver las diferencias entre la mitosis y la meiosis atendiendo al número de cromátidas. En ambos casos, en cuanto al par de cromosomas homólogos, el número de cromátidas será la alineación en el ecuador de las células de los cromosomas será en mitosis y en meiosis. En la anafase de la mitosis, la división de los cromosomas, concretamente de las cromátidas, será, mientras que en la anafase 1 mitótica será cromosomas completos. Por último, en la anafase 2 de la meiosis, los cromosomas se van a dividir según sus cromátidas. De tal manera que en una mitosis será y en una meiosis será Eso es todo. Antes de la meiosis o mitosis, tiene lugar la replicación del ADN en la fase S. Tanto en la meiosis como en la mitosis, la membrana nuclear se fragmenta al organizarse el ADN en cromosomas. En la meiosis, los pares de cromosomas se juntan o establecen una sinapsis, en donde tienen lugar los cruzamientos, que dan como resultado la mezcla de información genética entre estos pares de cromosomas. A continuación, los pares de cromosomas se alinean a lo largo de la placa central y se separan, desplazándose cada uno de ellos a cada extremo de la célula. Durante la meiosis ocurre una segunda secuencia de división que resulta en 4 células con la mitad de cromosomas, mientras que en la mitosis solo se produce una división que da lugar a 2 células sin ningún cambio neto en el número de cromosomas. Punto 5. Clones y clonación. Hay que diferenciar el uso de la palabra clonación en distintos contextos de la biología. Si nos referimos al ámbito de la ingeniería genética, clonar es aislar y multiplicar en tubo de ensayo un determinado gen o, en general, un trozo de ADN.
Sin embargo, Dolly no es producto de ingeniería genética. En el contexto que vamos a ver en este punto, clonar significa obtener uno o varios individuos a partir de una célula somática o de un núcleo de otro individuo, de modo que los individuos clonados son idénticos o casi idénticos al original. En los animales superiores, la única forma de reproducción es la sexual, por la que dos células germinales o gametos, óvulo y espermatozoide, se unen formando un cigoto o huevo, que se desarrollará hasta dar el individuo adulto. La reproducción sexual fue un invento evolutivo que garantiza que en cada generación de una especie van a aparecer nuevas combinaciones de genes en la descendencia, que posteriormente será sometida a la dura prueba de la selección y otros mecanismos evolutivos. Las células de un animal proceden, en última instancia, de la división repetida y diferenciación del cigoto. Las células somáticas que constituyen los tejidos del animal adulto han recorrido un largo camino sin retorno, de modo que, a diferencia de las células de las primeras fases del embrión, han perdido la capacidad de generar nuevos individuos y cada tipo se ha especializado en una función distinta. El primer experimento de clonación en vertebrados fue el realizado por Briggs y King en 1952 con ranas. En los años 70, Gurdon logró colecciones de sapos de espuela idénticos a base de insertar núcleos de células de fases larvarias tempranas en óvulos a los que se había despojado de sus correspondientes núcleos. Pero el experimento fracasa si se usan como células donadoras las de ranas adultas. En años sucesivos se fueron obteniendo mamíferos clónicos, pero solo a partir de células embrionarias muy tempranas, debido a que aún no han entrado en diferenciación y por lo tanto poseen la propiedad de pluripotencial, es decir, pueden dar lugar a cualquier tipo celular de ese individuo. Hasta que el 5 de julio de 1996, el equipo de Ian Wilmut del Instituto Roslin de Edimburgo comunicó que habían logrado una oveja por clonación a partir de una célula diferenciada de un adulto. Esencialmente, el método, que aún presenta una alta tasa de fracaso, consiste en obtener un óvulo de oveja, eliminarle su núcleo, sustituirlo por un núcleo de célula de oveja adulta, en este caso de las mamas, e implantarlo en una tercera oveja que sirve como madre de alquiler. Así pues, Dolly carece de padre y es el producto de tres madres. La donadora del óvulo contribuye con el citoplasma, que contiene además mitocondrias que llevan un poco de material genético, la donadora del núcleo, que es la que aporta la inmensa mayoría del ADN, y la que parió, que genéticamente no aporta nada. Científicamente se trata de un logro muy interesante, ya que demuestra que al menos bajo determinadas circunstancias es posible reprogramar el material genético nuclear de una célula diferenciada, algo así como volver a poner a cero su reloj, de modo que se comporta como el de un cigoto. El proceso de clonación tiene la intención de lograr lo que hacen de modo natural los dos núcleos del espermatozoide y el óvulo en el ovocito recién fertilizado. Cuando entra el espermatozoide, este se encuentra en fase G0, mientras que el ovocito está en la segunda metafase meiótica. El espermatozoide activa al óvulo, que termina su segunda división meiótica, dando dos células haploides, de las cuales una de ellas, el cuerpo polar, se elimina, obteniéndose finalmente una célula cigoto con dos núcleos haploides. A continuación, se sincronizan ambos núcleos, ingresando al mismo tiempo en la fase S, duplicación del ADN. Finalmente, los núcleos de cada gameto, pero sin llegar a una fusión nuclear, se aproximan y los cromosomas quedan engarzados en el uso mitótico, continuando así la mitosis. Pues bien, la clonación reproductiva y la clonación terapéutica tienen los siguientes pasos. En primer lugar, se extrae el óvulo. A continuación, se extrae el material genético del óvulo y obtenemos, por lo tanto, el óvulo sin el núcleo. Posteriormente, se extrae
una célula de una persona, se extrae el núcleo de la célula y ese núcleo de la célula se va a insertar en el óvulo que obtuvimos anteriormente. Se le induce activándolo con una descarga eléctrica al óvulo y estos entran en división por mitosis, cultivando esas células en el laboratorio. A los 4 o 5 días, el embrión, que va a estar constituido por aproximadamente unas 200 células y que se denomina blastocisto, pues se puede implantar en la hembra y se continuará con el crecimiento del feto. El feto se va a desarrollar como un embarazo normal y nacerá el clon. Eso sería la clonación reproductiva, y en la clonación terapéutica, pues las células madres del blastocisto se pueden cultivar para posteriormente dar lugar a todos los tejidos de ese ser humano. Órganos y tejidos resultantes se pueden trasplantar a la persona sin riesgo de rechazo. Bueno, pues comenzamos el último punto del tema, el punto 6, células madres. Un embrión humano se origina cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, dando lugar a una célula cigoto. Se considera el cigoto como el paradigma de célula totipotencial, ya que a partir de este se generarán todas las células y tejidos del embrión y además la placenta. Finalmente se originará el organismo adulto. En el caso del hombre consta de aproximadamente unos 220 tipos celulares distintos. El cigoto, una vez formado, comienza a dividirse, siendo las células resultantes de las primeras divisiones también totipotenciales. Es decir, si separáramos cada una de ellas, obtendríamos varios individuos genéticamente iguales, los gemelos univiterinos. Hacia aproximadamente el 5.º día, el embrión es una célula hueca, denominada blastocisto, y en el que la capa superficial de células, trofoblastos, originará la placenta, mientras que una masa interna de aproximadamente unas 200 células dará lugar al embrión propiamente dicho. Estas últimas células ya han perdido la capacidad de generar un organismo completo, pero sí pueden dar lugar a cualquier tipo celular que lo integra. Se dice que son células pluripotenciales. El embrión en el útero materno proseguirá su desarrollo, a lo largo del cual se va especializando en diferentes tejidos y poco a poco irán restringiendo su potencialidad. No obstante, en un individuo ya formado, en algunos tejidos, se mantendrán poblaciones de células que permitirán el reemplazo de las células que se pierden por el desgaste normal o por enfermedad por otras nuevas. Son las llamadas células multipotenciales de adultos, y un ejemplo de estas serían las células madre hematopoyéticas, que originan todas las células del sistema sanguíneo e inmune. Bien, una vez vistos estos tres tipos celulares, pues podemos definir lo que es una célula madre. Las células madres son células indiferenciadas, es decir, no especializadas, que son capaces de renovarse a sí mismas por división celular y de transformarse en diferentes tipos celulares. Estas propiedades hacen de ellas un recurso extraordinariamente prometedor para generar células sanas que reemplacen células enfermas en un organismo adulto. En la actualidad se conocen tres clases de células madres. Las células madres embrionarias, que proceden del embrión. Las células madres germinales embrionarias, obtenidas del tejido gonadal del feto. Estos dos tipos son pluripotenciales, es decir, pueden dar lugar a cualquier tipo de célula humana. Por último, el tercer tipo son las células madres de adultos, que son multipotenciales, es decir, solo pueden dar lugar a tipos de células de determinados tejidos. Las células madres embrionarias se originan a partir de la masa celular interna de embriones de 4 o 5 días. Una vez aisladas, son cultivadas en el laboratorio sobre una capa de células de piel de un embrión de ratón, y en estas condiciones las células pueden dividirse durante años,
transformándose en millones de células. Desafortunadamente, en este proceso existe la posibilidad de que se puedan transmitir virus o sustancias nocivas, por lo que se están buscando alternativas. La principal línea de investigación con estas células es controlar y dirigir su diferenciación en el tipo celular requerido, para lo cual es absolutamente necesario conocer qué genes y en qué momento de la diferenciación de las células tienen que ser activados y desactivados, y qué factores o señales externas, sustancias secretadas por otras células, contacto físico con las células vecinas y moléculas del microambiente celular controlan esta diferenciación. En cuanto a las células germinales embrionarias, se obtienen a partir del tejido gonadal de fetos humanos entre 5 y 9 semanas. La dificultad para cultivarlas es mayor que en las anteriores, mientras que las células madres de adultos se encuentran entre las células ya diferenciadas de un tejido o un órgano. Su principal misión en un ser humano es mantener y reparar el tejido en el que se hallan. Las más conocidas son las células madre hematopoyéticas, localizadas en la médula ósea y la sangre periférica, y que ya se utilizan en el tratamiento de enfermedades como la leucemia y para recuperar, por ejemplo, el sistema sanguíneo inmune tras un tratamiento con quimioterapia. Recientemente se ha descubierto que a partir de células madre hematopoyéticas se han podido obtener células nerviosas, musculares y hepáticas. Además, se han identificado células madres en la córnea, retina, músculo esquelético, piel, hígado, páncreas, cerebro y tracto intestinal. Sin embargo, las células madres de adultos presentan dos grandes dificultades. La primera es que no proliferan en cultivo, lo que supone un factor limitante para su uso, y la segunda es que son muy escasas y evidentemente muy difíciles de identificar en una persona adulta. Con todo ello, el retrato robot de una buena célula madre sería el que vemos a continuación. Debería ser una célula pluripotente, que se pudiera generar cualquier tipo buscado de célula. Debería ser inmortal, es decir, que podríamos obtener a partir de ella más células madres por división mitótica. Deberían poseer un fenotipo estable y deberían carecer de potencial tumorigénico, a su vez de ser susceptibles de una manipulación genética fácil. Las aplicaciones terapéuticas pues son muy diversas. Nos pueden proporcionar, por ejemplo, información crucial para comprender los complejos procesos por los que una célula indiferenciada y que no cesa de dividirse se transforma en una célula totalmente diferenciada y que deja de multiplicarse. En este aspecto, muchas malformaciones congénitas y enfermedades tan importantes y graves como el cáncer se originan por anomalías en la división y en la diferenciación celular. Podrían ser utilizadas también en el ensayo de nuevos medicamentos, antes de probarlos en animales y posteriormente en voluntarios humanos. Además, se podrían obtener células hepáticas especializadas en detoxificar el medicamento en estudio y poder así prevenir reacciones adversas en los pacientes. Pueden ser utilizadas para reparar y regenerar tejidos u órganos enfermos o dañados. Este es sin duda el potencial que más expectación ha creado, ya que además de acabar con el problema de la falta de donaciones de órganos, pues pueden ser la terapia definitiva para enfermedades tan devastadoras en nuestros días como el Parkinson, Alzheimer, diabetes, enfermedades cardíacas, lesiones de médula espinal, enfermedades hepáticas, artritis y muchas más. Recientemente se ha conseguido regenerar parte del tejido cardíaco de un corazón infartado utilizando células madres de la propia médula ósea del paciente. Sin embargo, hay un problema, una gran dificultad, el tema ético. Bien, quedan evidentemente muchas cuestiones sobre la biología de las células madres que hoy en día desconocemos, como qué controles genéticos son los responsables de que se diferencien en un tipo de tejido y no en otro, cómo influye el microambiente en las células, cuántas clases de células madres de adulto existen y dónde se encuentran. Y existen además numerosos problemas y dudas por resolver en el trasplante de células madre en pacientes. Entre otros, buscar métodos y procedimientos fáciles de manipulación, asegurar la proliferación en cantidades suficientes del tipo de tejido deseado, además de su buen funcionamiento y, por último, certificar que no producirá a largo plazo ningún daño en el receptor.
Además de estas consideraciones, hay que evitar el rechazo del tejido derivado de las células madre por parte del receptor. Y este rechazo podría ser evitado si las células que se van a trasplantar fuesen genéticamente iguales a las de la persona que recibe el trasplante. Esto último se podría conseguir mediante la clonación terapéutica. Algunos científicos han propuesto la creación de bancos de células madre obtenidas por clonación terapéutica. Así, de cada individuo se obtendrían cultivos de células madre, que, por ejemplo, se podrían conservar en previsión de su posible uso posterior para autotrasplantes o para cualquier otra faceta que la persona necesitase. Claro, la realización de estos métodos de investigación ha levantado una gran polémica porque se utilizan para ello embriones humanos. En la actualidad, la Junta de Andalucía tomó hace tiempo ya, hace unos años, la iniciativa para permitir el uso en investigación de los embriones sobrantes de los programas de reproducción asistida con más de 5 años. Sin embargo, evidentemente siempre cabe hacerse la reflexión de que el embrión humano, cualquiera que sea la fase de su desarrollo, debe gozar de toda dignidad y debe ser tratado como persona humana, siendo por tanto inmoral tratar a una persona como un medio y no como un fin. Hay una alternativa a la utilización de los embriones para la clonación terapéutica o la clonación reproductiva, que es la programación directa de células somáticas. Es decir, una de las grandes aspiraciones de los estudios sobre el desarrollo embrionario, pues como hemos visto anteriormente, consistía en ser capaces de controlar genéticamente los factores que influyen en la reprogramación celular. Es decir, aquellos procesos que son los encargados de transformar una célula indiferenciada en otra célula totalmente diferenciada, en una célula somática. Hoy en día, pues se ha conseguido avanzar mucho en este tema y se ha conseguido desprogramar y reprogramar células somáticas, evitando, por tanto, acudir a la transferencia de núcleos a ovocitos con la consiguiente formación y posterior destrucción de los embriones. Dos investigadores son los que han dado los primeros pasos. El método es aproximadamente el siguiente. Los investigadores han utilizado células de la piel de personas adultas, en el caso del científico japonés Yamanaka, y en el caso de Thomson, americano, han utilizado células procedentes de fetos recién nacidos. Se introducen en las células genes que van a desprogramar a la célula hasta llevarla a un estadio embrionario, es decir, es como si una célula totalmente diferenciada la lleváramos hacia atrás en el tiempo hasta convertirla en una célula totalmente indiferenciada. La reprogramación de esta célula adulta consigue que, por lo tanto, se comporte como una célula madre embrionaria. Estas se cultivarían en el laboratorio y a continuación pues desarrollaríamos ese cultivo, de tal manera que obtendríamos una masa de células madres embrionarias que, mediante técnicas que ya se emplean con las células madres embrionarias, pues se reprogramarían para que se diferenciasen en otros tipos celulares humanos, ya sea células nerviosas, células musculares, células sanguíneas, células hepáticas. Los tejidos obtenidos se autotrasplantarían al paciente, que evidentemente no habría ningún rechazo porque el material genético es idéntico, y digamos se produciría la recuperación del paciente, del tejido dañado. Y con este punto terminamos el tema 2, y yo recuerdo siempre al final una frase, y en este caso relacionado con el tema, el hombre lo que busca al fin y al cabo es aproximarse un poquito más a la inmortalidad, y muchas veces perdemos la idea de que realmente no se trata de una cuestión de tiempo, sino de saber utilizarlo, de no desaprovecharlo. Bien, pues terminamos el tema 2.
La inmensidad y la belleza del universo, con su espectacular e inefable orden y su sorprendente coherencia abierta a la razón, ha sido desde siempre un reto para el pensamiento humano. Y el universo, en toda su grandeza, fue desvelando poco a poco sus secretos al hombre. Este universo complejo y variado tiene su réplica perfecta en la vida en la Tierra. Cada organismo, cada ser vivo, cada animal o planta y por supuesto el hombre, es un universo en sí mismo, irrepetible y único. La maravilla de la diversidad que caracteriza todo lo que conocemos produce asombro y espolea a la ciencia a penetrar en sus misterios. La debilidad de unos y la fuerza de otros, lo peculiar de cada uno, ha originado sin embargo un nuevo interés en algunos sectores de la comunidad científica. La búsqueda de la igualdad. La producción de copias iguales de seres vivos. La clonación se puede definir como el proceso por el cual se consiguen individuos idénticos. Los clones son organismos que tienen la misma dotación genética, idénticos en todas sus características. Hay una clonación, podríamos decir, natural, que es el proceso por el cual se generan gemelos univitelinos que se llaman o gemelos idénticos. Podemos decir que los gemelos idénticos son clones naturales. Esa clonación se produce porque al principio del proceso embrionario, el cigoto, el embrión unicelular, en su primera división da lugar a dos embriones idénticos. Sin embargo, cuando se habla de clonación, por ejemplo, el proceso por el que se generó Dolly, no se suele referir a esa generación de gemelos a nivel embrionario, sino que se trata más bien de conseguir copias idénticas de un organismo adulto partiendo de sus células diferenciadas, de sus células, podríamos decir, no reproductoras, las células que se suelen llamar somáticas. Esto que parece un poco extraño es posible porque todas las células del organismo tienen en su núcleo la información de cómo es todo el organismo. Podríamos decir que si se compara el organismo desarrollado con un edificio, cada una de las células tiene el plano de cómo es todo el edificio, de cómo es todo el organismo. Esto tiene una explicación sencilla y es que todas las células del cuerpo proceden de una célula inicial, el embrión unicelular, que cada vez que se divide va haciendo, podríamos decir, fotocopias de los planos, de manera que las células que se van generando tienen, como decía antes, toda la información. Hipotéticamente, por tanto, cualquiera de las células de nuestro cuerpo, sin necesidad de la reproducción sexual, puede dar lugar a un organismo idéntico a nosotros. La información está allí. No solo eso, sino que además tenemos técnicas para que las células del cuerpo puedan crecer con más o menos dificultad, según el tipo celular, fuera del organismo y dividirse incluso y generar nuevas células. Sin embargo, se vio enseguida que conseguir embriones a partir de las células diferenciadas del adulto era un proceso muy difícil. Las células de cualquier tejido pueden crecer fuera del organismo, pero dan lugar a células como ellas. Células, pues si son por ejemplo de la piel, células de la piel o células cardíacas, no dan lugar a un embrión. Podríamos decir que la razón es que las células, al diferenciarse, van olvidando cómo se hace todo el organismo. Tienen los planos, tienen la información, pero la especialización, el ser ya adultas, el estar, podríamos decir, lejos del proceso embrionario, hace que para ellas sea difícil recordar cómo se genera desde el principio un ser vivo. Sin embargo, la oveja Dolly fue un salto hacia adelante en el proceso de la clonación. La forma en la que se obtuvo Dolly consistió en programar una célula diferenciada y conseguir a partir de ella una oveja idéntica a la de partida. Se trata, por lo tanto, de una reproducción artificial y asexual en la que no hay fecundación. El proceso consistió en lo siguiente.
Se tomó una célula diferenciada, en el caso de Dolly era una célula mamaria obtenida de la ubre de la oveja, y se transfirió su núcleo a un óvulo al que se había eliminado previamente el suyo. El citoplasma del óvulo proporcionó al núcleo de la célula diferenciada un entorno apropiado que hizo que fuese capaz de reprogramarse, de recordar el programa embrionario y transformarse en un embrión. Este embrión, implantado en una oveja madre de alquiler, originó una nueva oveja, Dolly. Se consiguió así una copia idéntica a partir de un organismo adulto. La clonación animal tiene una ventaja que consiste en la posibilidad de obtener copias idénticas de un organismo que nos interesa, y además un organismo adulto, conocido, que sabemos que tiene las características que nos interesan. Esto tiene interés desde muchos puntos de vista. En el caso de Dolly se trataba de conseguir copias idénticas de animales que habían sido modificados genéticamente. Son los animales o plantas, que seguramente todos hemos oído hablar de ellos, transgénicos. Son animales que han sido modificados, generalmente introduciéndoles un gen que nos interesa, que permite que produzcan algo que nos interesa. El proceso por el que se obtienen los animales transgénicos es muy complejo y se suelen obtener pocas copias. La clonación permite multiplicar esos animales sofisticadamente modificados, podríamos decir, y conseguir que sean de esa manera más productivos. Eso no se puede conseguir con la reproducción sexual, porque la reproducción sexual, por definición, genera diversidad. Si tenemos un animal transformado genéticamente y lo cruzamos con otro normal, la reproducción sexual va a hacer que la progenie, que los que nazcan, tengan características diversas, y a lo mejor en ese proceso perdemos la característica que nos interesa. De manera que, como digo, conseguir muchas copias de un animal que nos interesa desde el punto de vista genético es la utilidad de la clonación animal. ¿Y la clonación humana? ¿Es posible? ¿Qué cuestiones plantea? La clonación humana se puede dividir, según el objetivo que se pretenda con ella, en fines reproductivos, conseguir personas idénticas a determinadas personas, o fines terapéuticos. Con fines reproductivos podríamos decir que ha sido rechazada por la comunidad científica en general, aunque solo sea por la dificultad que supone la clonación y porque no se sabe si los seres clonados van a tener deficiencias genéticas, etcétera. Sería un riesgo muy grande dar lugar a personas por clonación. Estos criterios un poco pragmáticos, podríamos decir, han hecho que se rechace la clonación humana con fines reproductivos. Sin embargo, hay interés en la clonación humana con fines terapéuticos por un descubrimiento paralelo relacionado con lo que hemos ido diciendo, que es el de las células madre de origen embrionario. Las células madre se descubrieron investigando con embriones humanos de pocos días, en el estadio llamado el blastocisto. En ese momento el embrión es una esfera formada por una serie de células que darán lugar a la placenta y una masa celular interna, que son unas pocas células, alrededor de 100, que dan lugar al embrión. Esa masa celular interna se puede cultivar, destruyendo así el embrión, obviamente, y a partir de esa masa de células se consiguen células capaces de, según se traten, el cultivo en el que se pongan, dar lugar a distintos tipos celulares. Esas son las llamadas células madre de origen embrionario. Este descubrimiento tiene que ver con la clonación, porque combinando la técnica por la que se generó Dolly con lo que sabemos de estas células que pueden dar lugar a distintos tipos celulares, se podría hacer lo siguiente. En primer lugar, hacer un clon, un embrión de la persona enferma. Cuando ese embrión tiene pocos días, cuando está en el estadio de blastocisto, destruirlo, obtener esa masa celular interna y conseguir que las células se diferencien, se especialicen hacia el tipo celular del enfermo en esa persona enferma. Pongamos que si es el hígado, pues conseguir que esas células den lugar a células de hígado sanas, porque se trata de un nuevo organismo. Esas células podrían
implantarse, introducirse en la persona enferma, y se habla de trasplante celular, que muchas veces las células sanas suplantan a las células enfermas y se produce la curación de la persona. De esta manera, la clonación humana con fines terapéuticos, en definitiva, lo que hace es crear un embrión idéntico al de la persona de partida, por lo tanto no va a haber rechazo, esas células no van a provocar rechazo, destruirlo y generar a partir de él unas células que puedan tener finalidad terapéutica. Las objeciones éticas son obvias porque hay que crear y destruir un embrión. La admisión jurídica de la clonación de embriones humanos con cualquier fin, ya sea reproductivo, terapéutico, experimental, supone traspasar de manera irreversible una frontera moral en la investigación científica. La ética y el derecho parten de un presupuesto previo fundamental, la distinción entre persona y cosa, sujeto y objeto. El ser humano siempre es sujeto, nunca objeto o bien patrimonial. Por ello, el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio al servicio de otros fines. Y esto es básicamente lo que significa la dignidad humana. La dignidad humana, por otro lado, ha sido reconocida, entre otros documentos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Esta declaración sostenía que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En la clonación con fines terapéuticos se crea un ser humano con el único objetivo de servirse de él, extraer sus células y posteriormente destruirlo. Ello significa negar radicalmente su dignidad. Para algunos, el embrión no posee vida humana. Sin embargo, ello va en contra de un hecho científicamente demostrable. La vida humana es un proceso continuo, un devenir. En ella no existen cambios cualitativos. El embrión, cualquiera que sea el origen a través del cual se ha obtenido, posee una vida que debe ser calificada como humana. No es un animal ni un ente intermedio. Por otro lado, su genoma lo identifica perfectamente como un miembro de la especie humana. Estas ideas han sido tradicionalmente reconocidas por el derecho. Así, por ejemplo, resoluciones del Parlamento Europeo, como la de 1997, reconocen que la clonación de seres humanos con cualquier fin es algo que hiere gravemente la dignidad humana. Sin embargo, en la actualidad están siendo puestas en tela de juicio. Considero que de nosotros depende transmitir a las futuras generaciones la importancia de este principio de la dignidad de toda vida humana. En los últimos años se ha ido descubriendo cada vez con más profundidad una serie de células que están en la persona adulta y que, según el tratamiento que se les den, pueden también diferenciarse, especializarse en distintos tipos celulares. Todo parece indicar que, si se investiga en ello, son estudios muy preliminares, pero todo parece indicar que esas células madre adultas, que podrían obtenerse de la persona enferma, podrían dar lugar también al tipo celular afectado y tener una finalidad terapéutica, sin necesidad de recurrir a la creación y destrucción de un embrión. De nosotros depende transmitir a las futuras generaciones la importancia de este principio básico, la dignidad de todo miembro de la familia humana.